Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Continuando con nuestra lectura del libro de Job. Hoy día nos toca leer el capítulo 5 del libro de Job, en el que sigue teniendo la estructura de poema o una prosa elegante. Vemos lo que nos ha traído hasta acá. ¿Cuántos versículos son? Ok, es medianito el capítulo. Lo que nos ha traído hasta acá, el capítulo 4, ya empezó la conversación entre Job y sus tres amigos. Job primero empezó a hablar, lamentándose y manifestando lo negro que es su presente y que hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Por qué Dios me bendijo con vida al nacer para vivir esto, que es peor que vivir, es peor que morir, hubiera muerto mejor? Y luego Elifaz, ¿dónde está? Elifaz parece reprender a Job, su amigo. Si tantas cosas malas te pasan, algo malo debes haber hecho, porque Dios es justo. Y hemos visto todo lo malo que le ha pasado a Job. Empieza el libro de Job, el primer capítulo, el primer versículo, diciendo: Job, hombre perfecto, santo, temeroso de Dios, recto, alejado del mal. Pero empiezan a pasarle cosas malas, lo pierde todo, pierde a sus hijos y luego eventualmente pierde la salud de la manera más cruel y torturante posible o imaginable. Job no sabe que la historia cuenta de una conversación que hubo entre Dios y Satanás. Y no fue apuesta, pero fue una permisibilidad, permitir a Satanás que destruya su vida logística y luego su salud. Porque Satanás decía: Job es bueno, es perfecto, es honorable, es lo que quieras, porque tú lo engríes mucho. Entonces Dios dice: ok, te autorizo a que destruyas su entorno. Y después de destruir su entorno, Job siguió siendo íntegro en su fidelidad a Dios. Entonces Satanás le dice a Dios: claro, porque está sano y fuerte, por eso, pero si perdiera su salud, ahí seguro te maldeciría. Bueno, toca su salud, mas no lo mates. Y va y destruye su salud a puntos de tortura espantosos, espantosos, insufribles. Y el pobre Job está sufriéndola muy, muy mal, más de lo que puedo comprender. Y ocupa un capítulo entero lamentándose. El cuarto capítulo, su amigo Elifaz con amor, con elocuencia, con elegancia y amistad, lo reprende y le dice: algo malo debes haber hecho, ¿no es cierto? ¿Será el hombre más justo que Dios? O sea, este castigo es justo. ¿Será el hombre más puro que el que lo creó? ¿No me merezco esto que me está haciendo Dios? Hay una frase en inglés que dice pay it forward, que quiere decir paga por adelantado. Se refiere a hacer algo, viene de una película con el mismo título, y se refiere a hacer algo bueno por otros antes de que hayan hecho algo bueno por ti, y motivar a que esa persona haga lo mismo con otros. Y el concepto es muy bonito, pero lo veo más o menos reflejado a veces en las dinámicas de Dios para con nosotros. Y es que nosotros tenemos la idea de que hacemos bien, bendición, hacemos mal, castigo. Ese es un causa-efecto. Pero a veces parece ocurrir que Dios bendice antes que lo merezcamos, invitándonos esa bendición a ser mejores. O a veces pareciera que Dios castiga antes de merecer un castigo. Llámalo conocimiento del destino, no, conocimiento del futuro, no necesariamente. Tal vez ni siquiera es castigo, sino lo sentimos como castigo. Pensamos que es castigo porque es duro, es difícil, es crisis, es desagradable, es malo. ¿Por qué me haces esto, Dios?
no sabiendo que tal vez por eso mismo se puede producir un efecto dominó tal que termina siendo mucho más bendecido que si hubiera sido bendecido primero. Entonces Dios es justo, pero a veces es adelantadamente justo de tal manera que no parece justo. Parece cruel, o tal vez parece favoritista, si es que bendice antes de tiempo, o pareciera que castiga antes de tiempo. Aquí tenemos un caso icónico de alguien, Job, siendo castigado sin merecimiento. Tal vez por su estilo de vida merecía más bendiciones, pero lo pierde todo. ¿A dónde vas, Dios, con esto? Si pudiéramos ver el gran macro de todas las cosas, entenderíamos, oh Dios, claro, eres justo. Pero solo puedo decir eres justo cuando veo y entiendo. Soy como Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creen. Entonces, me está ocurriendo esto y no veo por qué. Pero eso que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con mi conocimiento de Dios. Dios es justo, Dios me dio, Dios me quitó, desnudo vine al mundo, desnudo me iré del mundo, bendito sea Dios. Eso es integridad en lo que sé, en lo que siento, en lo que entiendo, y no conveniencia. Bueno, suficiente. Termina Elifaz, su amigo, diciendo, su eminencia no se pierde con ellos mismos, mueren mas sin sabiduría. De la mañana a la tarde son destruidos. ¿Cuánto más en los que habitan en las casas de barro cuyos cimientos serán en el polvo? Está diciéndole a su amigo Job, te has creído la gran cosa tal vez. Y recuerda que eres nada, somos polvo, somos nada para Dios. Tal vez por haberte creído mucho, Dios te está bajando. Tal vez hasta puede hacerlo dudar al mismo Job, ¿no es cierto? Bueno, no sé si ahora va a continuar Elifaz. Elifaz aconseja a Job, parece que sí, va a continuar. ¿Ok? Esa es una palabra de amor, de consejo, de sugerencia de parte de un amigo. Acertado o equivocado, veremos. Pero sigue, en el contexto de arrepiéntete, Job. Arrepiéntete y todo te va a ir mejor. ¿Arrepiéntete de qué? Pues tú lo sabrás. Ya no sigas sufriendo. Continúa diciendo, Job 5, versículo 1. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en esa misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de toda seguridad, y en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Habla de los necios. Los necios y los codiciosos, ¿ok? No está diciendo necesariamente tú eres necio, tú eres codicioso, pero yo he visto que así pasa. Y no habrá quien los libre. Su mies o su cosecha comerán los hambrientos y la sacarán de entre las espinas, y los sedientos beberán su hacienda. O sea, no fructificará. Y le habla a alguien que ha fructificado tanto y tenía tantas propiedades y riquezas, porque la aflicción no sale del polvo, ni el sufrimiento brota de la tierra, pero, o sea, no es por gusto, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vamos a ver a dónde va con esto. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. He aquí un consejo de un amigo amoroso. Tal vez desacertado porque no está en la piel de Job y no sabe que Job sí está encomendado a su causa o buscando a Dios. Sigue, él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Él da la lluvia, habla de Dios. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Él pone en alto a los humildes y da seguridad a los enlutados, a los que están en, ¿cómo se dice? Los que están de luto no es la palabra.
en el pesar del tiempo de pérdida, ¿no es cierto? Él frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no prosperen. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los perversos es malogrado. De día estos se topan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Ciegos, ciegos. Así él libra al pobre de la espada, de la boca y de la mano del poderoso. Así habrá esperanza para el menesteroso y la injusticia cerrará la boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Qué bonita frase esta. Esta frase es verdad, es cierta, es profecía, es escritura y es real. En este caso parece que no se aplica a Job. Pero fuera de Job, caramba, se aplica a todo lado. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Para Job, tal vez no es una corrección, tal vez es una prueba. No te estoy corrigiendo, te estoy probando. Es como haber estudiado en la universidad todo el semestre y viene la prueba. No me están corrigiendo, me están testeando a ver cuánto puedo aplicar de lo aprendido. Y la prueba puede venir al principio, puede venir al medio, puede venir al final. Y mis resultados van a ser diferentes según mi capacidad de aprendizaje previo al test. Ok, este versículo es bueno. Todo lo demás es poético, es interesante. Sin embargo, quiero resaltar acá una diferencia de pensamiento, así como dice la Escritura cuando Dios habla. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. O sea, no pretendas entender mis lógicas, dice Dios. Sin embargo, estos versículos que he marcado en línea azul están llenos de nuestras lógicas. ¿Cómo las combinamos con la lógica de Dios aparente que niega la nuestra? Por ejemplo, Él hace cosas grandes e inescrutables que no podemos entender y maravillas sin número. Él da lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos, muy bien. Él pone en alto a los humildes y da seguridad a los tristes, los que están sufriendo por una pérdida. Enlutados, sí. ¿Qué pasa cuando yo veo que los humildes humildes o humillados por las circunstancias no son puestos en alto? ¿Qué pasa cuando los tristes no se les da seguridad? Él frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no prosperen. ¿Qué pasa cuando los pensamientos de los astutos florecen, se vuelven virales, se vuelven la norma, se vuelven líderes y prosperan más? Los más astutos, los más malvados, los peores intenciones son los que más florecen y prosperan. Y no se cumple esto. ¿Dios frustra los pensamientos de los astutos? ¿Dios no deja que prosperen? Yo solo veo que prosperan y prosperan. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los perversos es malogrado. Pero yo estoy viendo lo contrario, izquierda y derecha, mucho. La astucia parece que corre libre. El consejo de los perversos parece que es lo mejor que hay. De día estos, los sabios por su propia astucia, se topan con tinieblas. O sea, no entienden, se chocan como si estuvieran ciegos. A mediodía andan a tientas como de noche. Así Dios libra al pobre de la espada. Así Dios libra al pobre de la boca del poderoso. Así Dios libra al pobre de la mano del poderoso. Parece que está describiendo un tiempo en el que yo me he perdido y no existo. No existo yo ahí. Porque todo lo que veo es la espada hiriendo al pobre, la boca del poderoso masticando y comiendo lo poquito del pobre, la mano del poderoso aplastando al pobre. ¿Dónde está Él, Dios, que libra
que frustra a los malos, que pone en alto a los humildes. ¿Dónde está? Y no estoy acá poniendo en tela de juicio o dudando de lo que dice. No, estoy poniendo tan obvio el raciocinio mundano versus el raciocinio de Dios. En alguna ocasión manifesté mi entendimiento o mi concepto respecto a cómo Dios ve este tiempo. Este tiempo, mira, el tiempo inicia y el tiempo termina. Pero cómo Dios ve este tiempo, lo ve como una parte importante de un antes y una parte importante de un después. Es una parte. Y si aquí te toca sufrir, no siempre será así. Si aquí te toca ser aplastado, ser pobre, ser comido, no siempre será así. Y si te cuido ahora, muy bien. Si te cuido después, muy bien. Pero tú no lo entiendes. Y tú crees que si no es ahora, no es nunca. Y tú crees que si no es ahora, no hay Dios. Y tú crees que si no es ahora, no es justo. Entonces vemos que el entendimiento de Dios, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos míos. Y a pesar de que esto de aquí es cierto, todo esto es cierto, a veces no lo vemos en nuestro tiempo. A veces no lo vemos cuando queremos. Porque mis pensamientos son así comparados con los pensamientos de alguien que lo ve más allá. Y llegará el día, en todos los aspectos, en todo lo que nos quejamos, en todo lo que creemos que no es justo, llegará el día, y esto lo digo con toda autoridad, no por mí mismo, sino por lo que sé de lo que está escrito y revelado y profetizado. Con toda autoridad digo que llegará el día en que todo lo malo que me aconteció, acontece y acontecerá, todo, llegará el día en que yo diga, gracias Dios, era justo, fue justo, gracias, fue exactamente y fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí, esa desgracia que me pasó, esa injusticia tan terrible que le hicieron a los míos, esa crisis que nadie hubiera querido pasar ni se la deseo a mis enemigos. Gracias. Realmente hasta en esa crisis ahora veo que tu mano estaba cubriéndome. Era por amor, aunque en ese momento no podía entenderlo. Todos llegaremos a ese día de entendimiento. Tal vez aquí no, pero llegaremos. No tengo ni sombra de duda. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, o tal vez el adelanto de su crisis para una siembra de algo mejor en el futuro que tú no ves. Porque él, habla Elifaz de Dios, porque él lastima, pero él venda del acto de curarte, ¿no? Él hiere, pero sus manos curan. Gente que no conoce a Dios lee esto y simplemente se siente ofendido. ¿Qué clase de amor es ese? Él lastima, pero él venda. Él hiere, pero sus manos curan. Otra vez, el macro que yo veo versus el micro que yo veo. El macro que no veo versus el micro que yo veo. Él lastima, pero él venda. Él hiere, pero sus manos curan. ¿Me dejo entender? La visión macro donde la muerte no es más que un parpadeo de un estado a otro. Y sigo con las consecuencias de lo que viví e hice y me pasó aquí. Y si fui íntegro aquí, entonces vienen las vendas, viene la curación. Pero si no tengo esta visión, no es posible entenderlo. Considero, esto es un ejemplo, una hipótesis.
considero que el entrenamiento militar es lo mejor que puede ocurrirle a mis hijos. Mis hijos consideran que el entrenamiento militar es lo mejor que puede pasarles porque los va a hacer hombres y fuertes y disciplinados y industriosos y sabios, qué sé yo. Hijos e hijas, no importa. Y los mando al campo de entrenamiento militar. ¿Ok? Ahora, están en el campo de entrenamiento militar. Están pasando las semanas y los meses. Y la rigurosidad del diario entrenamiento. Y el sueño mutilado. Y despertar a las 3 de la mañana para sentarse en la orilla del mar y pasar horas de frío. Hacer ejercicios interminables. Hacer pruebas hasta el desmayo y casi la muerte. Y aprendizajes y exámenes y exigencias y exigencias. Y fracasan y se caen y se rompen y se accidentan y se recuperan y siguen y otra vez y me chancan y me insultan y me maltratan y me tiran agua y me despiertan y me torturan. Y ahí diría, papá, me llaman por teléfono, me escriben un texto, lo que sea, papá, sácame de aquí, habla con el general, habla con mi capitán, me están abusando, esto no es justo. ¿Qué le dices? Ay, no, hijito, pobrecito. Despido a los generales y capitanes abusivos. O, tranquilo, hijo, aguanta. Ese es el proceso de lograr lo que querías lograr antes de entrar ahí. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Ajá. Eso lo hace más difícil. Entonces, créeme, tú querías esto. Esto es el campo de concentración, de entrenamiento, que te hace producir de ti mismo aquello que tú querías antes de ir ahí. Y que teníamos claro, tú me rogaste ir allá. En las condiciones difíciles y miserables que ahí ocurren son el terreno de cultivo perfecto, el huerto perfecto para florecer de ti. El árbol y fruto más maravilloso que de otra manera no es posible sacar de ti. Tranquilo, paciencia. Recuerda hacer esto que te digo. Pero me olvido. ¿Te olvidas? No, que si no me sacas de este problema, no existes. No eres mi padre. Te niego, te olvido. No te sigo. ¿Te das cuenta de la incongruencia de los conceptos del que está ahí adentro metido en la crisis, sin recuerdos? Versus el pensamiento del que está con todos los recuerdos desde afuera, simplemente animándote a que permanezcas. El cuadro es un poco más amplio que esto que estás viviendo ahorita, y solo por un corto periodo de tiempo. Solo se llama vida mortal, tranquilo. Confía en mí. Mira, si haces esto, te va a ir mejor ahí también. ¿Ok? Pero aguanta y no pierdas esta conexión conmigo. Porque si además de estarla pasando mal, decides cortar tu relación conmigo, mira, ni siquiera puedo mandarte algo de paz o caramelos o dulce o algo algo de paz. Entonces decides pasarla peor en una circunstancia mal. Y eso es tu elección. Y eso te he dado, elección. Porque él lastima, pareciera que lastima, porque lo veo en el capitán, lo veo en el coronel que me están poniendo la bota en el cuello, pero él venda, porque lo encuentro cuando lo busco en forma interior, cuando le escribo, cuando le oro, cuando le hablo, etc. Siguiendo con la analogía del centro de entrenamientos, ¿no? Llegó el día del examen. Papá, dime qué hacer. Papá, ven, dime qué hacer. Papá, dime la respuesta. Papá, no he estudiado. Papá, ahí se ven las cosas. No puedo hacer tu examen. ¿Qué grandeza obtendrías si yo mejor te compro tu certificado de graduación y te lo doy? Ya está. ¿Ya eres acaso eso? Pon el papelito certificado en tu pared. ¿Ya eres tú? ¿Te construiste? ¿O sigues siendo el niño mimado de antes? Que no entendías nada, solo que ahora tienes un papelito y aún no entiendes nada. Tú quieres entender.
Pero pasar de la ignorancia al entendimiento es romper la naturaleza, es romper mi yo natural. Y eso va a doler. Tiene que doler. Pero sus manos curan. 19. De 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y la respuesta fue, de verdad os digo que hasta 70 veces 7 deberéis perdonar a vuestros hermanos el mal de otros. En fin, frases que se asemejan por la palabra mal y ser librado de ello. Pero esto es una figura de 6 tribulaciones te librará. Te librará, no quiere decir que no pasarás por ellas. Estarás metido hasta el cuello en tribulaciones y te librará si lo buscas, si lo mereces, si es justo, etc. Te librará y otra vez te metes a una crisis y te librará y otra vez te metes a una crisis y te librará. Y en alguna de ellas no te tocará el mal. En el hambre te rescatará de la muerte y en la guerra de manos de la espada. No está diciendo que te rescatará, te evitará el hambre, ni te evitará la guerra, no. En el hambre no morirás. El de tu costado murió y el de tu costado murió, pero tú no mueres. Eso es lo que está diciendo. En el hambre. Eso es sufrimiento, pero no morirás. En la guerra. Eso es crisis, terror, sufrimiento. Te librará, te rescatará de la muerte y en la guerra de manos de la espada, de la muerte. Esto es con la condición de que uno lo busque, ¿no es cierto? Así es Dios. Del azote de la lengua serás protegido y no temerás la destrucción cuando venga. Ojo, no eres alguien a quien no viene la destrucción. Va a venir la destrucción, pero no temerás. ¿Cuál es la diferencia entre yo y mi vecino? Los dos vivimos en el mismo vecindario, los dos bajamos bajo el mismo sol, bajo la misma cultura, bajo la misma corrupción política, tenemos el mismo trabajo, ganamos el mismo sueldo, tenemos una esposa, tenemos el mismo número de hijos, qué sé yo, unas condiciones muy similares, la misma casa, iguales, pero uno es miserable, el otro es feliz. Ambos están pasando por lo mismo. Pero uno es miserable y el otro es feliz. La felicidad entonces no es un producto de mis circunstancias. La felicidad es una decisión. Y si lo busco a Dios en mis circunstancias, qué buenas circunstancias lo busco a Dios, qué malas circunstancias lo busco a Dios, serás protegido. Aunque cuando la destrucción venga, no tendrás miedo. Y tu vecino está que se rasga las vestiduras, se jala los pelos porque la economía está cayendo, porque van a hacer recorte personal, porque ¿qué vamos a hacer? Yo estoy en la misma situación que tú, exactamente igual, pero estoy feliz, estoy en paz. Pase lo que pase, solucionaremos, Dios nos acompañará, veremos qué pasa, Dios nos ha traído hasta acá, Dios dio, Dios quita. Que viva Dios. Uno tiene paz y el otro tiene sufrimiento. En la crisis, en el azote, en la destrucción, en el hambre, en la guerra, en la tribulación. No dice que si crees en Dios, si sigues a Dios, no tendrás tribulación, no tendrás hambre, no tendrás guerra, no tendrás... No dice eso. En esos problemas vas a ser feliz, vas a estar en paz. De la destrucción y del hambre te reirás. No dice que no tendrás destrucción y no tendrás hambre. De ella, cuando esté en tu puerta, cuando esté en tu vida, te reirás. Y no temerás a las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás alianza. Y las fieras del campo estarán en paz contigo. No dice que para ti no habrán fieras del campo.
y sabrás que hay paz en tu tienda. Eso es a lo que voy. Y visitarás tu morada y nada te faltará. No dice que te sobrará nada. Tal vez a algunos les sobre, pero acá el propósito no es comparativo. Si tengo refugio, si tengo alimento, si tengo vestido, realmente no me falta nada. Puedo desear 1000 cosas más, pero de subsistencia, del propósito básico, no me falta nada. Sabrás que hay paz en tu tienda, tu casa, ¿no es cierto? Asimismo sabrás que tu descendencia es mucha y tu prole es como la hierba de la tierra. Está bonita la figura literaria, ¿no? Y llevarás con vigor, sea literal o no le doy más relevancia. Puede referirse a descendencia amical, descendencia proselitista, descendencia literal. Y llegarás con vigor a la sepultura. Ni siquiera dices que no vas a morir. Vas a morir. Es lo único garantizado que tenemos en esta vida de miserias, porque así está diseñada, para que superemos las miserias. Para eso está diseñada. Y encima morirás. Como si eso fuera el fin, ¿no es cierto? Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, así es. No, he aquí lo que hemos inquirido, y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. Acá están bajo toda la asunción, bajo toda la suposición, el supuesto de que Job necesita arrepentirse. ¿Y qué palabras tan emotivas? No, tan motivadoras, Todo esto es muy motivador. Pero tengo que tener 10 vidas de experiencia para tener esto claro. O tengo que tener acceso a la inspiración espiritual para poder sentirlo con claridad, aún en esta sola vida. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es verdad. Incongruentemente a la lógica natural. Muy bien, Elifaz hablando a Job. El hombre nace para la aflicción. Busca a Dios. Y bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Esa frase fue muy buena. ¿Dónde está? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Qué clase de persona habéis de ser que cuando sufres dices gracias a Dios? Conozco una persona en mi entorno actual que es así y tiene todo mi wow espiritual. Es una persona impresionante y a veces difícil de comprender por eso. Decir gracias cuando el martillazo viene. No hace menos grave el martillazo, pero sí más llevadera la experiencia, definitivamente. Muy bien, ese es el capítulo 5. Sigue Elifaz el amigo hablando. Y tal vez vamos a pasar varios capítulos escuchando a Elifaz, y luego otros varios capítulos escuchando al amigo número 2, y otros varios capítulos escuchando al amigo número 3. Y estoy seguro que se va a armar un debate entre Job y las opiniones de sus amigos. Y por eso todo el libro de Job. Y pienso que esta dinámica que vamos a leer, o que estamos leyendo y vamos a continuar, es absolutamente iluminadora. Es una terapia de múltiples psicólogos mezclado con sabiduría espiritual. Me parece un libro extremadamente edificante. Capítulo 5. Termino acá y nos veremos en el próximo episodio.